Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con conceptos que corresponden a una rama de la hidráulica que es la hidrodinámica. Bueno, quisiera empezar con este formulario con tres consideraciones. Para nosotros llevar a cabo problemas de hidrodinámica tenemos que tomar en cuenta que los líquidos son completamente incompresibles, que se va a considerar la viscosidad despreciable y número 3, que el flujo de los líquidos en movimiento pues se va a suponer de un flujo estacionario o un régimen estable, es decir, un régimen normal. Por lo tanto, pues vamos con el primer concepto, que es la fórmula de gasto. Recordemos que el gasto queda definido como la cantidad de volumen por unidad de tiempo. En este caso, pues las unidades del gasto que te sugiero que trabajes son metros cúbicos por segundo. En su efecto, pues vas a trabajar el volumen en metros cúbicos y el tiempo en segundos. El gasto también está ligado o está relacionado con el área de sección transversal de una tubería, es decir, como si tú cortaras un pedacito de un cilindro. En este caso, pues el gasto también lo podemos calcular por medio de otra fórmula que es área por la velocidad. En este caso, también te sugiero que el área la trabajes en metros cuadrados y nuestra velocidad en metros por segundo al cuadrado. Para el cálculo del área de sección transversal, pues es indispensable conocer, bueno, en su defecto el radio, o bien podemos conocer el diámetro. Si tú conoces el diámetro por medio de esta fórmula, pues calcular el área de sección transversal de un cilindro, pi entre 4 por el diámetro elevado al cuadrado. Sugerencia, mucho cuidado, siempre trabaja tu diámetro en metros. Siguiente concepto, pues vamos a estar hablando de flujo. Recordemos que gasto y flujo no es lo mismo, también podemos tener cantidad de líquido, pero enfocándonos en la masa. Por eso el flujo queda definido como la masa de líquido que pasa por unidad de tiempo, unidades de flujo, kilogramos por segundo, masa en kilogramos, tiempo en segundos. El flujo y el gasto, ambos dos están relacionados por un factor que es la densidad. Entonces, por lo tanto, tenemos otra opción para calcular el flujo, que si tú conoces el gasto, únicamente lo multiplicas por la densidad del fluido o del líquido que estés trabajando. Unidades del gasto para aplicar esta fórmula, metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, pues la densidad la estarás trabajando en kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí tienes otras dos opciones y seguimos con los conceptos que vamos a estar trabajando en estos problemas, y otro de ellos es la ecuación de continuidad, que nos dice que en una tubería que tenga una parte ancha y una parte angosta, por así decirlo, tiene una relación, que el gasto que se da en esta parte, es decir, la cantidad de volumen que pasa por tiempo en esta parte, es la misma a la de la otra parte. ¿Sí? Sin embargo, pues existe aquí una correlación en la cual pues hacemos uso de la fórmula del gasto que tenemos acá, que nos dice que el área por la velocidad es igual al gasto. Por lo tanto, el área en la sección ancha por la velocidad que lleve en la sección ancha es igual al área de la sección angosta por la velocidad de esa misma sección. Si tú conoces estas variables, pues alguna de ellas puede ser la incógnita. Entonces estás trabajando con 4 variables. Indispensable conocer mínimo los radios o los diámetros de las secciones transversales para calcular áreas con la misma fórmula que vimos acá. Sin embargo, pues cualquiera de estas variables puede ser la incógnita. Bastaría con hacer un despeje para poder plantear algún ejemplo. ¿Sale? Sugerencia, calcula las áreas o manténlas en unidades de metros cuadrados y las velocidades en metros por segundo, que es lo que te dará igual a gastos en metros cúbicos por segundo. Continuamos con otros conceptos de hidrodinámica y a continuación se nos presenta el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli hace referencia, ¿sí?, cuando tenemos una tubería y se presenta una altura. Si se presenta una altura, recuerden, presencia de masa, pues hacemos referencia a diferentes manifestaciones de energía, que en este caso Bernoulli nos dice, un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, las sumas de sus energías cinética, potencial y de presión en un punto será igual a la suma de las energías cinética, potencial y de presión en otro punto. Claro que para este punto tendrá diferentes variables de ¿qué? Tanto de energía cinética como potencial como de presión. Dependiendo del tipo de tubería que tengamos, lo podemos plantear en este esquema, donde si varían las alturas, pues estaría variando ¿qué? Nuestra energía potencial. Si varía la velocidad, pues estaría variando nuestra energía cinética o energía cinética traslacional, y en su defecto, pues la energía de presión en dado que existiera una área diferente de sección transversal. Por lo tanto, lo que nos plantea este teorema es lo siguiente.
la energía cinética 1 más la energía potencial 1 más la energía de presión 1 es igual a la energía cinética 1, perdón, energía cinética 2, aquí tenemos, cuidado, es la parte 2 de la tubería, aquí tenemos la energía 2 por la energía potencial 2, ¿sale? Energía potencial 2 por la energía de presión 2. En un punto debe de ser igual a lo que está en el otro punto de la tubería. Si nosotros sustituimos, ¿sí?, las expresiones de energía cinética, potencial y de presión que quedan definidas como lo habíamos visto anteriormente en otros temas, energía cinética, energía potencial y la energía de presión, ¿sí?, pues todas ellas están involucradas, en cualquiera de ellas, si te fijas, está la masa. Si lo planteamos en su ecuación desarrollada, por lo tanto, tenemos mismas variables y efectuando las mismas operaciones, podemos eliminar la masa para tener o llegar al resultado de una fórmula que nos dice la velocidad inicial al cuadrado, perdón, velocidad 1 al cuadrado entre 2 más la gravedad por la altura 1 más la presión 1 entre la densidad es igual a la velocidad 2 al cuadrado entre 2 más la gravedad por la altura 2 más la presión 2 entre la densidad. Posteriormente, cuando analicemos algún problema donde se utilice algún tubo de Venturi, que lo vamos a ver posteriormente, ahorita te lo voy a explicar, pues vamos a hacer uso de esta ecuación para poder determinar. Generalmente una de las incógnitas más comunes es la velocidad de entrada de la tubería, ¿sale? Hablando de las unidades, sí, aquí hay que apegarnos muy bien para tener un buen análisis dimensional. Las variables de velocidad en metros por segundo, las variables de gravedad en 9.8 metros por segundo al cuadrado, en este caso las alturas en metros y la presión 1, presión 2 en newton metro cuadrado, pascales, y la densidad en kilogramos por metro cúbico. Como lo habíamos visto en el tema de hidrostática, a la hora de analizar esto podemos darle un carácter vectorial donde diríamos nosotros, oye, es cierto que las alturas se están midiendo de arriba hacia abajo ya que es una profundidad y la gravedad debería de tener un sentido también vectorial. No que se omita, pero para ser más eficientes, pues damos por hecho de que a la hora que estas dos variables se multipliquen, ya que están ligadas directamente, pues nos daría un valor de variable positiva, pero pues no hay que dejar de considerarlo ni dejar de decírtelo, ¿no? Para que lo tomes en cuenta. Bien, siguiente concepto, tenemos ahora el teorema de Torricelli, que nos dice lo siguiente: la magnitud de la velocidad por la que sale por un orificio de un recipiente es igual a la que adquirirá si se dejara caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el suelo. ¿Qué quiere decir esto? A la velocidad que sale un fluido, tomando en cuenta la superficie del líquido, tomarás en cuenta la profundidad que tiene, desde la superficie hasta la altura que esté. Por lo tanto, a mayor profundidad, mayor variable de altura vamos a tener nosotros. Esto incrementa su valor de velocidad. Entre más profundo esté, si existe un orificio, mayor velocidad vas a tener. Y en este caso, pues para poder calcular nosotros la velocidad de salida del líquido, pues hacemos referencia, fundamentamos desde las fórmulas de caída libre, donde nosotros podíamos obtener esta variable de velocidad, donde se despejaba analizando que en este caso, pues la velocidad inicial valdría 0 y llegamos a la conclusión de que la velocidad de salida del fluido va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Misma consideración con las alturas y la gravedad para este tipo de problemas, y es una fórmula muy sencilla que únicamente depende de ¿qué? Depende de la altura. En este caso, si tú conoces, perdón, déjenme que me agarre mi pluma. En este caso, si tú conoces la altura, pues puedes resolver este tipo de problemas. Y a la vez, esta expresión tiene aplicación en otro concepto, que es el tubo de Pitot. El tubo de Pitot es un tubo en forma de L que nos ayuda a medir la velocidad de las corrientes de los fluidos. Puede ser en cualquier ejemplo, ¿no?, de contexto, un río, una tubería, pero pues ese líquido entra por ese tubo en forma de L y a partir de aquí se manifiesta una altura, misma altura que nos permite calcular la velocidad que lleve ese canal, conducto, tubería, río, lo que tú quieras, únicamente considerando la altura que tenga el instrumento. Aquí esa lectura de altura nos va a servir para calcular la velocidad. Misma consideración que en el teorema de Torricelli, pues velocidades en metros por segundo, gravedad en metros por segundo al cuadrado y nuestra altura en metros. Y por último, haciendo nosotros referencia al teorema de Bernoulli,
nos dice este concepto que es el tubo de Venturi, dice la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si la velocidad es alta y por lo contrario es alta si la velocidad es baja. ¿Qué se refiere? A mayor área de sección transversal, mayor presión tendremos, sin embargo, pues la velocidad es menor. A menor área de sección transversal, si el área es menor, tendrás más velocidad, más sin embargo la presión será menor. Y pues, ¿qué tiene de aplicación este tubito? En el cual pues tiene tiene una parte ancha, una parte angosta, estrecha, pues calcular la velocidad inicial y tenemos esta expresión que nos dice que será igual a la raíz de 2 entre la densidad por la presión 1 menos la presión 2 entre el área 1 entre el área 2 al cuadrado menos 1. Si recordamos, nada más para fundamentar esta fórmula de dónde sale, pues se obtiene, recuerda, de aquí del teorema de Bernoulli, es decir, estarías despejando la velocidad 1 y obtendrías como despeje esta expresión. Recordarte nada más que para calcular esas áreas, ten mucho cuidado que las unidades, ya que son muchas variables, presión 1 como presión 2 en pascales, área 1, área 2 en metros cuadrados y la densidad en kilogramo metro cúbico. Asimismo, pues sugiero utilizar esta expresión para calcular el área, como fue en el otro caso de la ecuación de continuidad. Bueno, hasta aquí tenemos nuestras fórmulas, quédate conmigo, vamos a hacer ejemplos de aplicación de estas expresiones.